Fue humillado y golpeado frente a una cabina llena de pasajeros. Pero minutos después, la misma azafata que le puso la mano encima enfrentó consecuencias impredecibles. Lo ocurrido durante este vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros, sino para la reputación global de la aerolínea. Así que, antes de adentrarnos en la impactante verdad que condujo a uno de los incidentes aéreos más comentados de los últimos tiempos, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan las historias donde el poder se invierte en el aire y la justicia encuentra altura, no olvides compartir y suscribirte para ver más dramas épicos como este. El hombre se llamaba Clarence R. Miles, aunque pocos lo habrían reconocido solo por eso, pues Clarence no viajaba con séquito ni vestía trajes que llamaran la atención, sino que se movía por aeropuertos y salas ejecutivas como una sombra con propósito, un hombre negro alto y sereno de casi 50 años, con una presencia serena y dominante envuelto en un abrigo azul marino, cuya riqueza no provenía del lujo generacional, sino de convertir una modesta empresa de logística de carga en un imperio transatlántico multimillonario que ahora ocupaba puestos en múltiples juntas directivas de aviación, incluyendo aquella cuya insignia brillaba tenuemente en la cola del avión en el que acababa de subir. Mientras Clarence caminaba por el pasillo de primera clase del vuelo 828 rumbo a Londres, llevando solo un pequeño folio de cuero y una tableta bajo el brazo, la mayoría de los pasajeros ni siquiera levantaron la vista, pero una azafata, una mujer elegantemente uniformada llamada Dana Willoughby, lo observaba con un destello ilegible en los ojos. Aunque saludó a la pareja frente a él con cálidas sonrisas y agua con gas, su expresión se agrió ligeramente cuando Clarence se acercó a ella, le ofreció un cortés «Buenas tardes», y le tendió su tarjeta de embarque que, por caprichos del destino, indicaba claramente el asiento 1A. Miró el pase, luego a Clarence, y luego volvió a mirarlo con un ligero parpadeo, como si algo en la situación no cuadrara. En lugar de hacerse a un lado u ofrecerle el típico «Por aquí, señor Miles», ladeó la cabeza y dijo en un tono lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. ¿Está seguro de que está en la sección correcta, señor? Esta es una zona prioritaria. Clarence, acostumbrado a las sutiles microagresiones disfrazadas de política, esbozó una sonrisa paciente y dijo, «Creo que sí. Primera clase. Asiento 1A», entregándole de nuevo el código QR, por si quería escanearlo otra vez. Dana frunció los labios. Volvió a escanear el billete y lo miró de arriba a abajo, deteniéndose en la piel oscura, la ausencia de una marca de diseñador, la tranquila seguridad que no encajaba con su idea de viajes de élite. Luego, con un tono de voz que se tornaba desdeñoso, dijo, «Señor, tendré que comprobarlo con el manifiesto antes de dejarlo acomodarse». Hizo un gesto a un lado, indicándole que esperara en la cocina mientras ella desaparecía tras la cortina, con la radio crepitando mientras hablaba en voz baja. Clarence esperó, erguido, ignorando las miradas curiosas de los demás pasajeros, algunos de los cuales fingieron no darse cuenta, mientras que otros estaban claramente incómodos, pero no lo suficiente como para hablar. 5 minutos después, Dana regresó no con una disculpa, sino con la mandíbula apretada y un tono de autoridad cortante. «Señor, he confirmado con el sistema, y me sigue pareciendo muy extraño que su nombre coincida con el manifiesto, ya que ese asiento estaba reservado para alguien de mayor prioridad. ¿Podría hacerse a un lado mientras me ocupo de esto?» Clarence parpadeó una vez, lentamente, asimilando sus palabras, sintiendo el fuego crecer tras su caja torácica, pero manteniéndolo bajo control tras décadas de control en la sala de juntas. Entonces, como para ponerlo a prueba, como para quebrarlo, Dana extendió la mano de repente y le arrebató el folio de las manos. La carpeta de cuero cayó sobre la alfombra con un golpe sordo y humillante que provocó jadeos en todos los rincones de la cabina, seguido de un silencio atónito. El único sonido que Clarence emitió fue una suave exhalación mientras se arrodillaba, recogía la carpeta con calma, se enderezaba y la miraba directamente a los ojos. No alzó la voz, no se inmutó, ni amenazó ni maldijo. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo,
Sacó su teléfono y tocó la pantalla 3 veces, haciendo una sola llamada a un contacto que figuraba solo como «torre de control», y pronunció solo 3 palabras antes de colgar: «Aterrice el avión». Y 15 segundos después, la voz del capitán llenó la cabina como un trueno. «Damas y caballeros, debido a una situación inesperada a bordo, se nos ha indicado que regresemos a la puerta de embarque. Por favor, permanezcan sentados». Mientras el avión se estremecía suavemente y los motores zumbaban tras su ascenso en vacío, una oleada de confusión se extendió por la cabina como tinta en agua quieta, porque rara vez, muy raramente, un avión que ya ha comenzado a rodar hacia la pista se detiene a mitad de camino, invierte el rumbo y solicita autorización inmediata para regresar a la puerta de embarque. Sin embargo, allí estaban, con las ruedas girando no hacia Londres, sino de vuelta a la terminal, e incluso aquellos que habían ignorado la tensión anterior ahora estiraban el cuello hacia adelante, susurrando teorías y agarrando sus teléfonos mientras miraban discretamente al hombre del abrigo azul marino, cuya postura no había cambiado desde que hizo esa única llamada de 3 palabras. Clarence R. Miles permaneció sentado en el borde de su asiento asignado en el 1A, al que Dana nunca le había permitido entrar oficialmente, pero que ahora ocupaba sin su permiso, sin su reconocimiento y sin siquiera quitarse el abrigo, porque para él este asiento no era cuestión de comodidad, sino de principios, y ahora mismo, cada centímetro de ese lujoso cuero pertenecía a un hombre que tenía la autoridad no solo de detener el avión, sino de reescribir las reglas que regían a todos sus trabajadores. Dana se quedó paralizada cerca de la cocina, con la mano aún sobre el pestillo del armario de servicio, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir, mientras miraba fijamente a Clarence, quien no la miraba, quien no necesitaba mirarla, porque la voz del capitán, que regresaba por los altavoces, ya estaba haciendo el trabajo que su silencio se negaba a romper. «Damas y caballeros, debido a un incidente con un pasajero prioritario, el cuartel general nos ha ordenado regresar a la puerta de embarque y retrasar el despegue a la espera de una revisión. En breve se proporcionará más información». La palabra prioridad golpeó a Dana como un martillo, no porque confirmara lo que se negaba a creer, sino porque le decía a todos que acababa de cometer un error tan grave que había activado los protocolos de anulación ejecutiva, esos que paralizan los aviones y activan los equipos de respuesta a incidentes corporativos. Aún así, en su orgullo, dio un paso al frente, intentando retomar el control, y exclamó: «Capitán, con todo respeto, esto no tiene que ver con la seguridad, solo con un malentendido sobre los asientos». Pero justo cuando las palabras salían de su boca, la puerta de la cabina se abrió, algo que nunca ocurría durante el rodaje activo, y de ella salieron no solo el capitán, sino también la directora de operaciones de la División de Asuntos Internacionales de la aerolínea, una mujer mayor llamada Annika Sloan, cuyo elegante traje gris y su paso ágil anunciaban una cosa: la aerolínea ya no estaba en manos de Dana. Annika no habló primero con Clarence. Se dirigió directamente a Dana, sosteniendo una tableta con una foto, un perfil y 3 líneas de texto con una etiqueta roja. Clarence Adri Miles, presidente ejecutivo, Stratus Holdings, autoridad del consejo, nivel Omega, acceso, sin restricciones. Dana recorrió la pantalla con la mirada y entreabrió la boca, pero no emitió ningún sonido, porque ahora entendía. Entendía que el hombre al que había abofeteado con palabras, gestos y desdén no era un pasajero cualquiera. Era el tipo de hombre cuya firma podía disolver su placa, cuya voz podía borrarla de todos los sistemas de aerolíneas del hemisferio. Al girarse para mirar de nuevo a Clarence, vio el folio que había tirado al suelo antes, ahora sobre su regazo, abierto lo justo para revelar la insignia dorada. El sello del Consejo Regulador de la Aviación Global. La voz de Annika atravesó el momento como un cristal. «Debe bajar del avión inmediatamente, a la espera de la investigación de recursos humanos y la revisión ejecutiva», dijo con tono tajante y terminante. «Este avión no despegará hasta que el señor Miles esté satisfecho».
Dana parpadeó rápidamente. La sonrisa artificial que usaba como armadura titiló y se desvaneció, y desesperada, balbuceó. No sabía quién era, creía que era, pero se detuvo, porque la verdad no era que no supiera quién era, sino que creía saberlo y había actuado en consecuencia. Y ahora, se había llevado a sí misma al final de su carrera. Mientras la escoltaban silenciosamente por el pasillo, pasando junto a filas de ojos abiertos y pasajeros en silencio, junto a teléfonos móviles a medio levantar y boca abierta, Clarence finalmente giró la cabeza, con la voz tranquila y baja, pero dirigida como un disparo de francotirador a través de la cabina. No tienes derecho a decidir quién va en el asiento 1A, dijo. Hoy no. La puerta se abrió. Dana salió. La puerta del avión se cerró herméticamente tras ella. Y 30 segundos después, Clarence hizo su segunda llamada. Ahora, dijo, hablemos de la siguiente fase. El avión permaneció inactivo en la pista, conectado de nuevo a la puerta de embarque desde la que momentos antes había recibido autorización para despegar. Pero ahora su interior parecía menos una cabina y más un tribunal, suspendido en un juicio, donde cada pasajero ya fuera sentado en primera clase con champán sin terminar, o abrochado en la fila 26B junto a un bebé que lloraba e intentaba procesar lo que acababa de presenciar, aunque nadie podía imaginar lo que estaba por venir, porque lo que Clarence Miles había desencadenado no era solo una reacción a una bofetada, era una cadena de acontecimientos que resquebrajaría no solo la fachada de una aerolínea, sino una podredumbre silenciosa de toda la industria que llevaba mucho tiempo sin ser mencionada. Mientras los motores se enfriaban y los susurros se convertían en murmullos especulativos, Clarence se recostó en el asiento 1A con la naturalidad de quien ya lo había hecho antes. No había cancelado vuelos ni había avergonzado públicamente a su personal, sino que había transformado por completo la fuerza de atracción de una empresa con unas palabras acertadas. Frente a él estaba Anika Sloan, todavía con su uniforme reglamentario, sosteniendo un nuevo expediente en su regazo, uno que no esperaba abrir ese día, pero que le habían indicado que accediera en cuanto se usó la autorización Omega. Este expediente, a diferencia de otros, tenía un título simple en la parte superior: Proyecto Skylight, Auditoría Interna, Incidentes de Sesgo, Ediciones Pendientes. Mientras tanto, en la cabina principal, una joven sentada cerca de la salida de emergencia se giró hacia el hombre a su lado y le susurró: no fue solo un retraso, no es ninguna celebridad, está por encima de la aerolínea. Su compañero de asiento, que trabajaba para una comisión aeroportuaria regional, asintió lentamente y respondió: es un miembro de la realeza de la junta directiva. ¿Sabes qué es un nivel Omega? Es alguien que puede ordenar que toda una flota quede en tierra si quiere. Mientras la mujer parpadeaba asombrada, buscó su teléfono, pero el Wi-Fi se había desactivado temporalmente, no por discreción, sino por protocolo, porque el mensaje que Clarence había enviado en su segunda llamada ya no era solo para una acción interna, sino una señal para un barrido. Y el barrido ya había comenzado. A miles de kilómetros de distancia, en un centro de operaciones sin ventanas, un equipo de oficiales de cumplimiento extraía informes de los registros de auxiliares de vuelo, quejas de servicio al cliente y grabaciones de vuelo de los últimos 18 meses, todos etiquetados con la misma categoría: discreción de conducta, vestimenta de pasajeros, lenguaje, preocupación racial. Y en la niebla digital de esos documentos se estaba formando un patrón, uno que Clarence sospechaba desde hacía tiempo, pero que ahora tenía el momento, la audiencia y la autoridad para exponer. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que desde el mismo avión donde se había producido la última infracción? Anika, hojeando el archivo, miró a Clarence y preguntó en voz baja: ¿seguro que quieres hacer público esto? Podemos mantener el informe interno, manejarlo con discreción. Clarence, sin dudarlo, respondió: ¿crees que se trata de una bofetada? Hizo una pausa y añadió: no, se trata de todas las personas que son perfiladas, presionadas o castigadas incluso antes de despegar. En ese preciso instante, la pasarela se extendió de nuevo, no para Dana,
quien hacía rato que se había ido y ya se dirigía a una audiencia disciplinaria, sino para 3 nuevas figuras que subían al avión: el director de ética de la aerolínea, un abogado corporativo y, lo más sorprendente de todo, un equipo de cámaras del equipo de comunicaciones internas que habían sido convocados con el pretexto de documentar una simulación de procedimiento, pero que rápidamente se dieron cuenta de que la simulación era muy, muy real. Se acercaron a Clarence con paso cuidadoso, cada uno plenamente consciente de que ya no se trataba solo de un problema de procedimiento, se trataba de una crisis con el potencial de convertirse en un movimiento. Clarence asintió una vez y señaló el asiento de al lado. «Graben las cámaras», dijo. «Les diré la verdad». Y entonces, a plena vista de la cabina de primera clase, miró directamente a la lente y comenzó. «Me llamo Clarence Henry Miles. Hoy me agredieron no con la mano, sino con un juicio. Pero no estoy aquí para despedir a nadie. Estoy aquí para cambiar lo que permitió que sucediera». En la fila 1B, Annika cerró el expediente. En las filas de atrás, los pasajeros se inclinaron. Y en tierra, la historia estaba a punto de despegar. Mientras la luz de la cámara se encendía y el pequeño icono rojo de grabación empezaba a parpadear suavemente, Clarence R. Miles permanecía sentado bajo el silencioso rugido de las rejillas de ventilación, con la voz firme, el rostro indescifrable y sus palabras más deliberadas que turbulencias, porque lo que dijo a continuación no era ensayado, ni pulido, no era el lenguaje de los ejecutivos, sino el lenguaje del agotamiento, perfeccionado durante años de ser cuestionado en las salas VIP de clase ejecutiva, ignorado por los azafatos que ofrecían champán al siguiente pasajero, o vigilado con excesiva atención por los agentes de puerta que sonreían con demasiada fuerza mientras revisaban su billete 3 veces. Y ahora, en este mismo vuelo, en el asiento 1A, con todo un avión y el equipo legal de la empresa escuchando, había decidido que la hora de la diplomacia cortés había expirado. Me sentaron aquí no como una prueba, ni como un truco, y mucho menos como un impostor, dijo en voz baja, pero que resonó por toda la cabina como un veredicto, sino como un pasajero que paga con pleno derecho a viajar seguro, privado y sin prejuicios, y sin embargo, lo que recibí fue una bofetada, física, sí, pero peor aún, simbólica, respaldada por décadas de prejuicios casuales y autoridad sin control. Los pasajeros ahora escuchaban atentamente. El murmullo de las conversaciones se desvanecía a medida que las pantallas se atenuaban y se quitaban los auriculares, porque incluso quienes no habían visto lo sucedido antes podían sentir el peso de lo que estaba sucediendo. Y cuando Clarence continuó, se inclinaron instintivamente, como feligreses en un sermón al que ninguno esperaba asistir. «No quiero que despidan a Dana Willoughby», dijo, y esa parte los impactó más porque la habían visto salir del avión escoltada, con la cara roja, y su carrera aparentemente terminada en unos minutos irreversibles. Pero Clarence hizo una pausa, dejando que la confusión se disipara antes de aclarar. Despedir a una persona no arregla la estructura que la hizo sentir con poder para actuar así. Lo que quiero es un ajuste de cuentas, uno que todos podamos ver. Entonces, este video, este vuelo, este retraso, no se trata de mí, se trata de nosotros, se trata de quien tiene derecho a estar en el cielo. En la cabina, el capitán, que había volado 4 continentes en 22 años, exhaló lentamente y se quitó los auriculares, susurrando a su copiloto: «No se equivoca». Y en la cocina trasera, la azafata Liana, que había presenciado la bofetada y no hizo nada por miedo a pasarse de la raya, se secó una lágrima en silencio y susurró para sí misma: «Podría haber sido mi hermano». Entonces, como por arte de magia, el teléfono de Clarence vibró con una notificación segura, y al bajar la vista, una sutil sonrisa se dibujó en sus labios, no de victoria, sino de precisión, porque el equipo de datos acababa de enviarle los primeros resultados de la auditoría que había aprobado en su segunda llamada, y lo que vio fue peor de lo previsto. 438 informes de incidentes relacionados con prejuicios.
87 quejas sin resolver de pasajeros de color. 16 denuncias de personal interno, ignoradas. 3 altercados físicos documentados pasaron desapercibidos. Y peor aún, había archivos de vídeo, grabaciones de voz, incluso correos electrónicos del personal donde compartían consejos para evitar tener que atender a caras desconocidas en primera clase. Clarence le pasó el teléfono a Annika sin decir palabra, y su rostro cambió al instante, palideciendo mientras susurraba: «Dios mío, es sistémico». Y entonces llegó el giro final. Justo cuando Clarence terminaba su declaración, justo cuando la cámara se apagaba y Annika se ponía de pie para preparar el borrador oficial de disculpas que se enviaría a los medios de comunicación de 3 continentes, el intercomunicador sonó un tono largo, y la voz del capitán regresó por los altavoces, esta vez con un tono más formal que antes. «Damas y caballeros, hemos recibido una directiva revisada de la sede. Debido a la solicitud ejecutiva, a este vuelo se le ha reasignado una nueva tripulación. Todos los pasajeros desembarcarán y serán reembarcados en una aeronave nueva en 1 hora. Disculpen las molestias y les agradecemos su paciencia mientras hacemos historia en la aviación». Se oyeron jadeos en la cabina. Estaban dejando en tierra todo el avión. No solo a Dana, no solo el vuelo, sino cada nombre, cada placa, cada política vinculada al sistema que lo permitía. Clarence se levantó lentamente y recogió su abrigo. «Esto no ha terminado», dijo. «Solo es la puerta de embarque». Cuando la pasarela se extendió por última vez y las puertas de la cabina se abrieron, los pasajeros del vuelo 828 no salieron arrastrando los pies con la fatiga habitual del aeropuerto, ni con una leve molestia por el retraso. No, salieron con algo más cercano a la reverencia atónita, como si estuvieran dejando el acto final de una obra en la que ninguno de ellos sabía que formaban parte, pero en la que, de alguna manera, cada uno había tenido un papel al final, porque lo que había comenzado como una humillación privada entre una azafata y un director ejecutivo negro se había convertido en un espectáculo de rendición de cuentas en toda regla, y ahora cada persona a bordo soportaba el extraño y aleccionador peso de saber que acababan de presenciar algo inusual, un sistema que respondía por sí mismo en tiempo real. El nuevo avión esperaba en la siguiente puerta, con las ventanas reluciendo bajo las luces de la terminal, pero la mayoría de las miradas no estaban puestas en el avión, sino en Clarence R. Miles, quien descendió del vuelo 828 con la misma calma con la que había abordado, pero ahora con un séquito cada vez mayor de asesores legales, oficiales de ética, enlaces con los medios y 3 ejecutivos de la aerolínea que habían llegado desde Chicago en el momento en que las imágenes aparecieron en las pantallas de la sala de juntas. Mientras los reporteros se apiñaban tras las cuerdas de seguridad, gritando su nombre y haciendo preguntas, Clarence simplemente levantó una mano y dijo: «Declaración hecha. Ahora es momento de actuar». Dentro de la terminal, las pantallas mostraban titulares de última hora. Aerolínea anula todo el vuelo tras un abogado de director ejecutivo en un incidente de sesgo racial. El presidente de Stratus exige una reforma ranguda en la industria, no solo un asiento. El mensaje del CEO en vuelo se vuelve viral, y se volvió viral, porque a los 30 minutos de que la declaración grabada de Clarence fuera subida por el Departamento de Comunicaciones Internas, se filtró al público, y en menos de lo que se tarda en servir pretzels y una Coca-Cola, fue recortada, subtitulada, traducida y compartida en plataformas de todo el mundo, vista por más de 4 millones de personas incluso antes de que llegara a las puertas de seguridad. Pero lo que más sorprendió al público no fue la bofetada, ni el revuelo corporativo, ni siquiera la suspensión del vuelo, sino lo que Clarence anunció a continuación. No demandaba a la aerolínea, no exigía una indemnización, estaba lanzando algo nuevo. Seat One, una iniciativa de supervisión de la aviación civil con financiación privada, diseñada para auditar, rastrear y publicar informes en tiempo real sobre prácticas discriminatorias en el comportamiento de las tripulaciones de vuelo, el servicio en la puerta de embarque y la discriminación en clase premium.
con un modelo de colaboración cruzada que incluiría capacitación, canalización anónima de quejas y una junta de resolución independiente, todo supervisado por reguladores externos y grupos de vigilancia pública. Y aún más impactante, ofrecía el programa gratis a todas las aerolíneas que aceptaran participar antes de fin de año. Las cámaras captaron sus últimas palabras al subir a la camioneta negra que lo esperaba fuera de la terminal. No necesito una disculpa. Necesito un cambio que no necesite una cámara. De vuelta en la terminal, algunos pasajeros observaban desde las ventanas cómo la nueva tripulación subía al avión de reemplazo con silenciosa urgencia. Y otros actualizaban sus teléfonos, atentos a los titulares que cambiaban minuto a minuto. Pero ninguno olvidaría lo que vieron en la puerta 42, en aquella fría pista de Nueva York, donde la electricidad no rugía ni amenazaba. Solo llamó una vez, y el cielo mismo escuchó.